al pueblo de Dios, mi esposa que me acompaña y otros hermanos de Los Flores. Y bueno, quizás usted quiera saber algo de la mata. La mata yo no sé hasta cuándo será para mí esa situación, esa preocupación, esa experiencia, no sé cómo llamarle. Quizás para algunos desde lejos a lo mejor se ve como una necedad. Pero bueno, ahí estamos, hermanos. Yo mientras tanto tengo deseo en el alma de que cada misionero, cada anciano tenga un espacio donde llegar. Es un lugar de reunión. Ese es el lugar donde creemos que Dios, en una forma amplia, nos ha preparado y nos seguirá preparando para que todos nos encontremos en la presencia del Señor con su libro abierto. Estamos trabajando y lo que se ha hecho está siendo dirigido y el proyecto viene de un ingeniero o de dos ingenieros. No queremos hacer las cosas así de cualquier manera, sino que le asista una dirección de ingeniería. Entonces, ¿quiere saber si hay trabajo? Hay bastante trabajo, hermanos. No es tiempo de estar así como que aguantadito, vamos, no, tiempo de trabajo. Es un interés, debería ser un interés nacional. La obra de Dios va creciendo, la obra de Dios no se va reduciendo, la obra de Dios crece, debe de crecer, y para eso oímos su palabra. Una asamblea debe de predicar si quiere ver almas salvadas. Y yo ayer no vine realmente porque mi presencia aquí significaba dejar de que 10 o 12 hermanos y hermanas estuvieran ayudando en un momento que consideramos más bien atrasado. Yo debiera de haber pensado eso antes. Y no lo hicimos. Creemos que esa es parte de nuestra debilidad, porque no podemos cruzar los brazos con decir que aquello no está en condiciones. Si no está en condiciones, debemos de ponerla en condiciones. Esa es la actitud. Vamos a cantar la primera estrofa del himno 395. Dice así: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. La primera estrofa del 395, y si quieren lo hacemos de pie, hermanos, para que cantemos con más libertad. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Orando al Señor, me dio una escritura que espero que sea de Él, para nuestro bien. Nuestro propósito en el espíritu y en el alma es vernos vencedores en el Señor. Me parece que fuera un contraste, pero vuelvo a decir, esta fue la porción que creo que el Señor me dio. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. No sé si habrá otro capítulo más fuerte en cuanto a pruebas, en cuanto a dificultades que este capítulo, pero
El Espíritu de Dios lo permitió y lo dirigió, no 17, 27. Quizás los hermanos, animo a los hermanos a tener ejercicio. Hay veces que hay capítulos, hechos, que uno, como lo digo en cuanto a mí, porque le voy a decir, es la primera vez que yo estoy pensando en esta porción. Pero vemos muchas cosas que nos pueden ayudar. Hechos 27, y vamos a empezar la lectura en el versículo 17, versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Quizás tengamos que saltar, no quiero tampoco quitar tiempo a los hermanos. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para navegar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenicia, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, invernar allí. Versículo 14, pero no muchos días después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Versículo 19, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Este capítulo es uno de los capítulos, vamos a decir, de conflicto. Hemos cantado ese himno, Castillo fuerte, nuestro Dios, defensa y nuestro escudo. No podemos perder el saber que tenemos al Señor de nuestra parte y tenemos su Santo Espíritu morando con nosotros. Eso lo sabemos. Tenemos su palabra. Y gracias al Señor, estamos en una asamblea, y una congregación es un candelero, y en ese candelero están las lámparas, cada uno de los creyentes, con su don, con su gracia, con su forma que Dios le ha dado al nacer espiritualmente. Esa persona tiene una forma de servirle al Señor. No descuidemos esto. Puede ser que haya en la congregación hermanas, hermanos, creyendo que ellos no pueden hacer nada. Acuérdese que no hay ningún creyente sin fruto. Todos hemos nacido con una especie de fruto que agrada a Dios. Lo que debemos es pedirle al Señor que nos ayude para que demos ese fruto. Entonces aquí tenemos un capítulo bien difícil.
donde no vamos a encontrar sino vientos, tempestades y todo aquello que se ve tan difícil. Noche. No dice la Escritura que amaneció una hermosa mañana, sino que no se veía ni el sol en el día, ni las estrellas de la noche. Y todo aquello era un ambiente difícil, oscuro. Y salían de una tempestad y entraban en otra. Terminaba una brisa y empezaba un ventarrón enorme. Y aquí estamos, pues, en un capítulo que puede mostrarnos el cuadro de lo que realmente sucede en la vida de la historia del creyente y de las asambleas. Puede ser que nosotros decimos, no, pero es que no tenemos esa tempestad, no vivimos esa situación, pero precisamente es porque no hemos soltado las amarras para que la barca camine, para que vaya sobre las aguas. Estamos como estancados. Puede suceder eso, pero cuando la nave surca las aguas, tenga por cierto que se va a encontrar con las tempestades. Ahora, una de las cosas que me llama la atención aquí es que aquí no aparecen pruebas personales humanas. Creemos que había una influencia, creo yo, que había una influencia directamente venida del enemigo. La estrategia para mí era satánica. Y tenemos que estar pendientes de esto. El enemigo puede trabajar sutilmente y podemos pensar en que, bueno, ahí estamos en la mata. Un día oramos para que lloviera porque queríamos que bajara la tierra. Una forma de compactar es la lluvia, el agua. Pero ¿cuántas veces el agua se ha presentado para perturbar? Influencias. Y el enemigo fue tan capaz que aún quiso hundir la barquilla donde iba el Señor. Y todo esto pues nos ayude. Llama la atención que hay algunos nombres ante la presencia de tanta situación. Está aquel que iba a ser el que iba a dirigir la barca, el barco, aquella nave. Estaba el centurión, ese era el representativo de los soldados, el pelotón que iba ahí. Estaban los presos, entre los que estaba el apóstol Pablo. Y llama la atención que llegó el momento cuando cada una de estas representaciones se expresó. No era la estrategia más acorde, pero se expresó. Y es que en los momentos de dificultad la gente se expresa. Y la gente habla. Y quiere actuar. Y quiere proceder. Y quiere hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por otro lado vemos al apóstol Pablo. ¿Sabe una cosa? Que eso era cuando el apóstol Pablo iba para Roma a desafiar el trono del emperador con el poder del evangelio. El imperio romano en los primeros días para los misioneros fue una bendición, porque todavía los césares no se habían corrompido y los caminos eran limpios de los ladrones y los mares eran limpios de los piratas, que el imperio no aceptaba eso. ¿Sabe cuándo vino a chocar el evangelio, que es santo, sus doctrinas puras, con el imperio romano y con los césares? Cuando ellos se corrompieron, porque la luz no puede ir nunca en comunión con las tinieblas, y ellos se hicieron dioses, y el apóstol Pablo predicaba a un solo Dios y un mediador, no había más. Un solo Dios y un mediador, no eran dioses. Eso fue lo que puso al imperio a chocar con el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Y si era así, no había forma de evitar el choque.
Y Roma permitió persiguiendo a los cristianos. Y el César se volvió loco y quemó a Roma para acusar a los cristianos. Esa fue una tremenda prueba, muy difícil. Pero el apóstol Pablo iba a desafiar el trono de Roma y Satanás lo sabía. Y muchos de esos parientes mismos que caminaban por el palacio y que ocupaban grandes puestos en ese imperio fueron convertidos. Y ahí estaba el conocimiento del enemigo. Él no es todopoderoso en cuanto a nada, pero sí es astuto. Y él sabe que el evangelio, si se predica, va a haber quien lo crea. Él sabe que si la palabra se enseña, va a haber quien aprende. Él va a ver que si el caído está caído, hay un poder que le extiende su mano para que se levante. Y que hay una obra que solo la lleva a cabo Dios y que es capaz de desafiar el mundo. Y eso es lo que confirma el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, que el evangelio, concluye esa porción, había sido predicado a los gentiles y creído en el mundo. En el primer siglo, el evangelio había alcanzado el mundo y ya había un testimonio. Creído en el mundo eran los creyentes y las asambleas que testificaban de que si es verdad, el mensaje fue presentado y hubo quien lo creyó. Creído en el mundo. Y esto sería el motivo principal de una astucia de Satanás, donde no directamente se levanta uno para ser el caudillo, para ser el que levanta la bandera, no, porque el que estaba manejando la situación directamente era él. Y él no podía sino usar estas cosas. El agua en las manos del Señor es una herramienta de exterminio. Y no, el enemigo sí sabe. No habíamos nunca, hasta pocos años atrás, yo no recuerdo haber oído de una historia de un tsunami, pero cuando no es un tsunami, era porque había agarrado varios barcos del mar y los zumbó al cerro. Influencias, fuerzas. Bueno, aquí tenemos al apóstol Pablo. No podían decir que faltó el consejo. Y no podían decir que no hubo en ese momento de influencia, de tempestad, de noche, de todo lo contrario. Dios tendrá siempre misericordia. Castillo fuerte es nuestro Dios en este transeguro. Y hubo el consejo. Y el apóstol Pablo terminó no solamente por dar el consejo a tiempo, sino que pasó a ser un cuidador de ello. Una actitud de cristiano, que no solamente estaba dispuesto a ayudar, por eso es bueno que utilicemos el tiempo. Uno puede perder mucho tiempo inclusive haciendo obras prácticas, materiales, pero cuánta falta hace la dirección de Dios. Y la dirección de Dios, la guía del Espíritu Santo, esa no se fabrica. Una persona puede creer tener mucho conocimiento, pero su hablar, su forma, su actitud, lo que hace, lo que no hace, eso es lo que va a decir, eso es lo que va a dejar en el ambiente su capacidad o su incapacidad, su entendimiento y la falta de entendimiento. Entonces, el Señor nos ayude. La iglesia ha tenido experiencias siempre contrarias. No olvidemos que el enemigo es el primer causante de que se levanten todas estas cosas contrarias a ese viaje hermoso que no es del apóstol Pablo a desafiarnos. Nosotros llegamos al Evangelio y llegamos al Evangelio bajo un triunfo y no surcamos las aguas de este mundo, no, nuestra mirada es hacia el cielo. A esa mañana no hay tempestad, no hay turbión, no hay mar embravecido, aunque el sol no se vea, aunque las estrellas tampoco, nuestra mirada está puesta en esa mañana hermosa,
cuando el Señor con su presencia nos levante para dar inicio a un día completamente glorioso para estar en su presencia con Él. Mientras tanto, cualquier cosa puede levantarse. Los soldados, esos se expresaron, esos quisieron matar a los presos para que no se escaparan. Los marineros, esos se expresaron y lanzaron el esquife para ellos zumbarse ahí y escapar. Y el apóstol Pablo entonces le dijo al capitán y al maestro de la nave, si estos se van, ustedes no se van a escapar. Y eso hizo que entonces los soldados cortaron el amarre de aquella pieza marina, que a mí no me entra ni tengo interés tampoco en conocer estas cosas, para que no hubiera forma de que los marineros se iban a escapar. ¿Cómo iba a escapar los demás y los marineros, que son los que trabajan con el barco, los que conocen y pueden ver las señales, la forma y la guía? No iban a escapar los demás. Pero todo esto nos hace pensar, y cuando haya tempestad, ¿cuál será nuestra actitud? Nos vamos, escapamos, nos lavamos las manos. Cuando los soldados vieron que se querían escapar los presos, o que podían escaparse, bueno, vamos a salir de esto, vamos a matarlos. Pero el mismo Espíritu de Dios puso en aquel centurión, como el apóstol Pablo estaría contado entre los presos, él evitó eso. Hermano, es que la mano de Dios estará con nosotros en todo momento, cuando hayan situaciones. ¿Sabe cuándo se conoce y se aprende de la mano del Señor? Y se aprende muchas cosas en tiempos de prueba. En tiempos de prueba es que usted va a conocer quién es quién. Usted ama, ese amor no lo va a manifestar en tiempo de paz. Eso se va a manifestar en tiempo de conflicto. Ahí donde se va a saber si usted ama. Si yo lo amo, usted lo va a saber. Si usted me ama, yo lo voy a saber en tiempos de conflicto. Porque el amor va a permanecer como una barrera. El amor no va a permitir que el hermano o la hermana sea destruida, porque lo apreciamos, porque la apreciamos. Ahí es donde se va a saber quién es el día de la prueba. Y el propósito de aquel viaje, en lo que toca al apóstol Pablo, diría, ¿qué hace el apóstol acá? No, él estaría dispuesto a perder la vida. Y hasta ahí debemos de llegar nosotros. Yo creía que con el trabajo de Agualinda yo había terminado mi actuar más fuerte en cuanto a la construcción. Pero yo hice un propósito delante de Dios. Yo era un muchacho cuando sacaba cuenta qué podría yo hacer para vivir. Y un día hice una lista de trabajos que yo podía hacer o no. Y entre eso estaba la construcción, y yo dije, no puedo hacer la construcción porque es muy sucia y pesada. Y la mecánica tampoco la voy a hacer porque es muy sucia y las manos me las voy a estar golpeando con los hierros. Y cuando llegué como a 5 dije, no, yo es mejor que yo no piense en que yo voy a vivir trabajando con las manos. Porque si eso es así, estas manos no van a ser las que me van a dar lo suficiente. Yo tengo que trabajar con la cabeza. Llegué a la construcción por un propósito que hice en San Carlos, cuando la cuna de los Turkington se estaba construyendo en el centro de ese estado Cogede. Y ahí hice el propósito de aprender un poco la construcción para ayudar. Y el Señor me ayudó a desprenderme de algo que ya me aseguraba la economía para la familia. Y cuando llegué a la construcción también vi fácil vivir, pero eso no era lo que me había llevado a eso. Y también tuve que desprenderme de eso.
cuando realmente era el momento que me estaba ya dando para vivir. El Señor me ayudó a desprenderme de eso. Y yo entendí realmente, si el Señor me permitió llegar a la construcción, fue para servirle a Él. Y yo pertenezco a una generación, porque la vida se compone de generaciones. Y yo pertenezco a esa generación, donde estamos claros que nosotros debemos de procurar dejar huellas hoy, para que otros sigan. Que yo no puedo dejar eso a mitad, para que los hermanos no hayan cómo hacer, y haya confusión, y cada quien se expresa, y cada quien quiere, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo el deseo en el alma que no haya necesidad de trasladar a los siervos del Señor de la Mata a hospedar a otra parte, que todos quepamos ahí, que con comodidad nuestro hermano Rubén, que ya salió de ese lugar, oremos al Señor para que el Señor le apareje un buen comprador. Nosotros no podemos cerrar los ojos ante las situaciones. Esa casa no se debe de deteriorar antes de que el Señor le apareje uno que le compre. Y usted me perdona, estoy metiendo en cuestiones a él. Pero al hermano lo apreciamos. Y yo tengo el deseo que cuando él venga a las conferencias, él tenga una habitación donde él entre con su esposa, con su familia, donde los siervos del Señor sean bien atendidos, donde no los pongamos a pasar peligro. Estamos dejando una hermana en el cementerio en estos días y cuando acordamos, no, estábamos apuntados por una banda. Y entonces, gracias al Señor que uno fue valiente y vino a ver quiénes éramos nosotros. Y cuando vio a la hermana Zoraida, entonces él la conocía. No, usted no puede entrar así. Usted tiene que apagar la luz y prenderla. Y apagar la luz y prenderla para saber si usted es gente de paz. Porque, ¿y quién conoce las leyes de los malandros, pues? Ahí nos podían matar a nosotros sin saber qué era lo que teníamos que hacer. Entonces, hermanos, no queremos. Tengo el deseo de que en la Mata quepamos todos. 3 días en la presencia del Señor con el libro abierto, donde no expongamos a nuestros hermanos a ir y venir, y nuestros hermanos también con esa tarea no, ahí. Entonces, con esto termino. Si alguien me va a llamar necio por estar en la Mata y volver a empezar, porque uno me dijo, no, lo que se hizo ya se hizo. Le dije, como que ya está listo para la urna, porque mientras estemos vivos pues podemos hacer algo. Hermano, que el Señor nos ayude y Él prospere su palabra. Amén.